definido lo que era una integral doble como como límite de una doble sumatoria, ¿verdad? Entonces quiere decir que es un límite doble. Entonces nosotros tenemos infinitas formas de calcular un límite doble y nosotros vamos a utilizar dos formas que si se cumple que la función va a ser continua, entonces quiere decir qué cosa que va a ser integrable, entonces al ser integrable tiene que existir ese límite, ¿está bien? Entonces el teorema de Fubini lo que va a hacer es permitirme a mí encontrar la integral, ¿sí? Entonces el teorema de Fubini a mí me dice que voy a tener una función f que está acotada, cuyo dominio es un rectángulo, ¿está bien? Esto después se va a generalizar para otro tipo de funciones, de regiones, en donde f a lo sumo tiene una cantidad finita de discontinuidades. Es decir, en un conjunto de área nula, ¿sí? ¿Quiénes son los conjuntos de área nula? Por ejemplo, ¿vieron en análisis 1? Ustedes tenían, si yo les decía que calculen la integral que va desde a hasta a de f de x diferencial de x, ¿cuánto vale eso? Esto va a valer 0 por propiedad. Entonces, ahí fíjense en que están diciendo, si yo les dijera, dibujen la región de integración, ustedes van a dibujar desde el punto A hasta el punto A, o sea que me va a devolver A. ¿Está bien? Ese va a ser el conjunto de área nula. Fíjense en ahora, si nosotros estamos en R2, ¿está bien? Y yo les digo, bueno, esta es la región que yo tengo, ¿sí? Pero quiero averiguar cuánto vale acá la integral. O el área de esta, o el área solamente de esto, a ver, para que ustedes se den una idea. El área de ese segmento, ¿cuánto vale? Decir acá que el X va a ir desde dónde hasta dónde, desde A hasta A, ¿está bien? Y lo que varía es el Y, ¿verdad? Entonces en este caso, cuando yo estoy en R2, una curva, o bien qué cosa, un pedacito de segmento, esto me genera un conjunto de área nula. ¿Por qué? Porque la base va a ser 0 o la altura va a ser 0. ¿Ven? Este es conjunto de medida nula, este también conjunto de área nula, conjunto de área nula y conjunto de área nula. ¿Está bien? Entonces dice que tiene discontinuidades en un conjunto de área nula, o sea, solamente en un segmento, o puede ser en un punto, ¿está bien? Va a ser ahí discontinua. Entonces, si existe la integral, fíjense en acá que dice, si existe la integral, esta integral es una integral de análisis matemático 1, que va desde C hasta D, porque está diciendo que la I varía desde C hasta D, entonces existe para cada X que pertenece al intervalo AB, o sea, si esta integral existe para cada X que pertenezca a este intervalo, entonces, ¿qué es lo que va a cumplir? Va a existir también esta otra integral. Esta integral es lo que nosotros conocemos como integrales iteradas. ¿Está bien? Y entonces, a la integral doble la voy a poder calcular como esa integral iterada. ¿Está bien? Y acá me escriben las diferentes formas en que puedo encontrar, en que podría encontrar o escribir las integrales iteradas, ¿sí? De esta forma, en donde acá ponemos los dos diferenciales, o bien de esta forma, en donde ponemos primero un diferencial y después el otro diferencial, ¿sí? O sea que ya vamos siguiendo un orden. Entonces, ven, acá les aclara que a esa expresión nosotros la conocemos como integral iterada.
¿Está claro? Entonces, de manera análoga, ustedes van a tener también, ¿qué cosa? Van a tener que si I pertenece al intervalo CD y existía esta integral, ¿está bien? Que dependía de X, entonces va a existir la integral doble, ¿sí? Y me dice a qué va a ser igual. ¿Está bien? ¿Para qué me sirve esto que hemos dicho del teorema de Fubini? Para poder calcular una integral doble. ¿Está bien? Fíjense que cuando planteo las integrales iteradas, ¿qué es lo que va a cumplir acá? Va a cumplir de que primero voy a resolver una sola de las integrales y después voy a resolver la otra. O sea, primero resuelvo esta manteniendo la I constante, es decir que vamos a tener una integral de análisis matemático 1. Resuelvo esto y después vuelvo a encontrar otra integral que solamente depende de otra variable, entonces también resuelvo una integral de análisis matemático 1. ¿Sí? Y también se dice que si la función es continua, entonces directamente ya sabemos que existe. ¿Está bien? Esa, que se puede aplicar el teorema de Fubini. ¿Está bien? Entonces acá hay un ejemplo en donde ustedes les plantean que tienen una región de menos 1 hasta 1 y de el I variando de 0 hasta 1 y tengo que integrar esta función. Entonces acá directamente, como los límites estos son constantes, directamente reemplazo. ¿Ves? Que el X varía entre menos 1 y 1 significa que esas van a ser las variaciones ¿para quién? Para el X. Entonces por eso acá se pone diferencial de X. Y después, por último, estas son las variaciones para Y, entonces por eso se pone acá diferencial de Y. ¿Está bien? Entonces, para la primera integral, integro con respecto de X, ¿qué es lo que hago? X al cuadrado, lo integro, me devuelve X al cubo sobre 3. Más Y al cuadrado, ¿por qué cosa? Por X. ¿Estamos? Evalúo en 1 y en menos 1. ¿A quién evalúo? A la X, porque he integrado con respecto de quién? De X. ¿Está bien? Entonces, reemplazo donde aparece X. Le aplico la regla de Barrow. Entonces, evalúo la función en 1, me quedaría 1/3 más el I al cuadrado. Menos, evalúo en menos 1 y me quedaría menos 1/3 menos I al cuadrado. Ahora, todo esto que hago, se lo aplico a la integral del diferencial de I. Entonces, haciendo cuentas, ¿qué es lo que me queda? Fíjense en que acá esto es menos, con este menos y este menos se hacen más, ¿no? O sea que me queda 2 veces, 2 veces, ¿qué cosa? 1/3 más I cuadrado, ¿verdad? Entonces, como me queda 2 veces, el 2 sale fuera y me queda directamente I cuadrado más 1/3. ¿Está bien? Por diferencial de I. Entonces ahora integro con respecto de I, me quedaría 2 por 1/3 por el I al cubo más 1/3 de I entre 0 y 1. ¿Está bien? Evaluando, o sea que le aplican la regla de Barrow y obtienen 4/3. ¿Está bien? Ahora dice que ustedes podrían verificar que se obtienen mismos resultados resolviendo la otra integral. Entonces, si se obtienen mismos resultados, quiere decir que
están haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque la integral doble era igual a un límite, o sea que me tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces lo vamos a realizar a esta parte que me dice que es menos 1 hasta 1, de la integral que va desde 0 hasta 1 de x al cuadrado más y al cuadrado por el diferencial de y, diferencial de x. ¿Está bien? Entonces lo que hemos dicho era que esto va a ir desde menos 1 hasta 1, integro el resto. Pero en este caso me dice integrar con respecto de y, la x se mantiene constante. Entonces, esto es constante, lo multiplico por y. Más, esto va a ser la integral de y al cuadrado, sería y cubo sobre 3, ¿verdad? Esto evaluado entre 0 y 1. ¿Está bien? Entonces esto me va a quedar integral desde menos 1 hasta 1, reemplazo en 1 y en 0. ¿A quién reemplazo? A la y. Entonces esto me va a quedar x al cuadrado más 1/3. Menos el y es 0 y acá el y es 0, o sea que acá te queda 0. ¿Está bien? Diferencial de x. Integro esto y me quedaría x al cubo sobre 3 más 1/3 de x. Evaluado entre menos 1 y 1. ¿Está bien? Entre menos 1 y 1. Entonces reemplazo acá menos 1 y 1. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Reemplazando me queda 1/3 más 1/3 sería 2/3 menos, evaluado en menos 1, esto sería menos 1/3, menos 1/3 sería menos 2/3. ¿Está bien? Menos 2/3 sería así. ¿Sí, no? Entonces esto me quedaría 4/3. ¿Y verifica o no? Verifica, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean que de una forma o de la otra, integrando primero con respecto de y después con respecto de x o al revés, tenemos que llegar exactamente al mismo resultado. ¿Está bien? ¿Por qué sé que tienen que llegar al mismo resultado? Porque es un límite. ¿Está bien? Y si el resultado es positivo, entonces nosotros podemos decir que si la función esta era positiva, fíjense en ahí, esta función era positiva, entonces quiere decir ¿qué cosa? Que la integral va a representar un volumen. Vieron que cuando en análisis 1 ustedes decían, esto representa un área, la integral representaba un área siempre y cuando la función f de x era un valor positivo, si no, no representaba un área. ¿Está bien?